Cuando son las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 y 20 minutos. En este momento les indicamos que la semana pasada, tal como les habíamos también dado a conocer en las diferentes emisiones informativas de la hora clave, se dio a conocer un nuevo caso de abuso sexual, específicamente el jueves en la mañana. Los familiares de Jorge Palacios habían dado a conocer ante la curia que hay un nuevo caso y en horas de la tarde esta persona habló ante los distintos medios de comunicación y había contado cuál es su versión de los hechos. Esta persona también decía que cuando tenía 13 años había sido víctima de abuso sexual y que la persona que está involucrada en este caso, el sacerdote César Cordero Moscoso, le había invitado varias veces para cometer el mismo acto, pero que él habría tenido miedo de ir nuevamente hacia su oficina, hacia el rectorado, como él manifestaba, y que hay varias personas que sí lo hicieron en ese entonces, pero que no han puesto la denuncia en la actualidad. Vamos a conversar sobre este tema porque mañana a las 9 de la mañana específicamente se va a realizar una marcha para apoyar a las víctimas de abuso sexual infantil y para exigir que en este caso, las personas que son responsables de esos abusos no queden impunes. Y esta es una iniciativa ciudadana, pero que también es una iniciativa que nace desde la Coordinación Zonal del Ministerio de Educación. Y justamente vamos a conversar con Henry Calle, quien es el representante de esta entidad del Estado, para que nos comente de dónde nace. Entendemos que justamente sobre los abusos sexuales que se han dado a conocer las denuncias de estas últimas semanas, pero también por lo que pide la gente, el clamor de la gente para manifestarse sobre estos hechos para que no queden justamente impunes. Buenos días, coordinador, qué gusto saludarle desde la cabina de W Radio. Buenos días a ustedes, muchas gracias por el espacio, un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, nosotros hemos sentido el año anterior y este año una obligación férrea de poder dilucidar a la sociedad los graves índices de violencia sexual que han ocurrido en el silencio, además, hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Y esto nos obliga a crear iniciativas que nos confronte a nosotros mismos como sociedad. Yo debo decir que el abuso sexual a niños y niñas no solamente se verifica en un estrato definido, sino que no discrimina condición social, económica, cultural. Por supuesto que hay más índice de vulnerabilidad en niños y niñas que tienen condiciones de desprotección familiar, social o económica, pero esto nos está pasando como sociedad a todo nivel. Yo he públicamente dado los índices. Solamente desde el 2014 nosotros hemos tenido un registro de 200 casos de abuso sexual. Alrededor de 140 de ellos están ocurriendo dentro del sistema escolar. 49 casos registrados en familiares o cometidos por familiares, 41 casos cometidos por otras personas que están cerca de los círculos habituales de nuestros niños, y estos últimos casos que nos han consternado, que son casos cometidos por líderes religiosos. Entonces, esta marcha es una marcha que busca, por sobre todo, que nos sacudamos un poco la conciencia como sociedad. Nuestros hijos, nuestros niños necesitan educarse, formarse en ambientes sanos, seguros, libres de todo riesgo, y eso implica unirnos de una manera fuerte todos los actores de la sociedad, y no solamente en el sistema escolar, sino la familia, la escuela, la sociedad, y todos quienes de una u otra manera, como ustedes, por ejemplo, medios de comunicación, hacemos reflexión y conciencia diariamente, ¿no? Muy bien, queremos conocer justamente en este caso, en el caso del sacerdote César Cordero, qué es lo que están pidiendo ustedes con respecto a la Junta Cantonal de Protección de los Derechos, que en el 2010 no había emitido las resoluciones que se habían generado para la denuncia que había sido presentada por la familia Palacios. Nosotros consideramos cuando iniciamos las investigaciones como una forma de responsabilidad en función de saber qué se hizo en el sistema educativo en la fecha,
en el 29 de noviembre de 2010 cuando se emite la resolución, y encontramos una serie de posibles omisiones bastante graves. En primer lugar, y la más grave omisión es el hecho por el que se crea una Junta Cantonal de Protección de Derechos en la ley, que no tiene otro elemento central que el de emitir medidas de protección para justamente separar a posibles agresores de contacto con niños, niñas y adolescentes que puedan ser vulnerados en sus derechos. Y evidentemente cuando la Junta emite esta providencia y emite una serie de resoluciones en esta providencia, se quedan en papel. Es decir, que yo tengo por escrito una providencia de la Junta actual en donde nos certifican que no existe razón alguna de que César Cordero Moscoso haya sido notificado en el 2010 y por lo tanto separado de las comunidades educativas que en su momento regentaba, que no fue además notificada a la Fiscalía, que además cuando se trata de delitos es una obligación legal el de denunciar, y se justifican con un oficio generado que fue humillado a lápiz, según dicen, por algún funcionario del balcón de servicios de la Fiscalía. Es decir, que en la efectividad la Fiscalía nunca fue notificada, que un fiscal jamás recibió esta notificación y que por lo tanto el caso quedó en la impunidad, lo cual en su momento debió haber servido o sentado o siendo un precedente para poder hacer una investigación quizás más oportuna y además de evitar el riesgo de niños, niñas y adolescentes que estaban todavía en posible estado de riesgo, y sabiendo que César Cordero Moscoso estuvo en funciones hasta el año 2013, es decir, aproximadamente 2 años y medio después. Y finalmente otro de los elementos, el artículo 219 del Código de la Niñez, tiene como obligación a las juntas cantonales hacer el seguimiento, verificar la efectividad de las medidas de protección que emite, y no existe obviamente tal seguimiento ni protección de niños y niñas en su momento, lo cual a nosotros nos ha hecho permitir la obligación moral y legal de poner una denuncia de investigación ante la Fiscalía, ante el Consejo Cantonal de Cuenca y ante la Defensoría de Pueblos. Nosotros hemos conversado con la familia de Jorge, yo personalmente me he reunido con Jorge Palacios. La última víctima que se reporta en los medios públicos fue recibida por la coordinación zonal y puesta en contacto con las familias de las víctimas para que ellos, en función de su derecho, además de guardar privacidad, puedan hacer una denuncia prudente y además la denuncia en la Fiscalía. Esta sería la tercera denuncia ante la Fiscalía, y la idea de nosotros como ministerio es que estas denuncias prosperen en el marco del derecho a la justicia y además que nos permitan como a todos discutir elementos como la protección de nuestros niños, como la imprescriptibilidad de los delitos sexuales y que estos casos no queden en la impunidad. Se han dado a conocer tal vez nombres, ustedes lo han colocado dentro de los expedientes para solicitar esta denuncia, las personas que en ese entonces estaban al frente de la Junta Cantonal de Protección de los Derechos. Sí, las denuncias están con nombres. Yo no lo he hecho públicamente para, primero, evitar, digamos, una polémica que nos lleve al desvío del eje central de esta iniciativa. Yo ya he sentido como el hecho de intentar desviar la atención hacia elementos subjetivos, cuando en realidad lo que debe de investigarse es las acciones u omisiones que se cometieron en la fecha. No se trata de defender o de poner contra la pared a funcionarios, sino de identificar aquellas omisiones que dejaron en estado de extensión o en riesgo a nuestros niños. En este caso, obviamente, no hay niños de por medio. Jorge Palacios es un adulto ya, y el expediente implica también que no existen niños que en este momento están en estado de riesgo, pero en su momento las omisiones que se pudieron haber cometido son bastante graves. Así es que nosotros en la denuncia hemos puesto los nombres de quienes conformaron la Junta en su momento en el 2010.
Ya en el ámbito educativo, tal como usted mencionaba al inicio de esta entrevista, ingeniero, sería también importante conocer cuáles han sido los casos que se están tratando en nuestra provincia, porque entendemos que en los últimos años se han presentado también una serie de denuncias, no solo que involucran a sacerdotes, sino más bien a docentes, a representantes de varias instituciones educativas en la coordinación zonal en la provincia de La Suay, en Cañar y en Morona, Santiago. ¿Cómo se están tratando estos casos y cuáles han sido también los avances, ingeniero? Claro que sí, nosotros hemos hecho una serie de acciones. Primero, poder entender que son delitos, no son faltas menores dentro del sistema educativo, que es una necesidad urgente depurarnos dentro del sistema educativo, que la minoría no puede hacer quedar mal una labor noble y universal como es la docencia, y que por lo tanto estos malos elementos que no pueden estar en contacto con nuestros niños tienen que ser retirados para siempre del sistema educativo, y además tienen que ser denunciados de la Fiscalía porque estamos hablando de delitos. Nosotros hemos destituido hasta la fecha 43 personas del sistema educativo. Además de eso, hemos retirado 2 directores distritales por omisiones graves, rectores también. Este momento estamos apelando a un recurso que se llama recurso extraordinario de revisión, que nos ha permitido revisar negligente, y esto implica también que todos los casos que nosotros hemos conocido desde nuestra administración han sido judicializados, absolutamente todos. Y además, hacia atrás, estamos nosotros entregando expedientes a la Fiscalía para que determinen elementos de hecho y de derecho que impliquen omisiones graves y que puedan ser judicializados si es que no lo fueron en su momento. Entonces, las estadísticas que estoy dando, que di al inicio, son bastante graves porque, digamos, muestran un problema que no es menor. Solo el hecho de en alrededor de 3 a 4 años de encontrar 260 casos de vulneración de derechos implica realmente un problema muy grave. Es un problema que sucede en todos los estratos, decía yo, sucede en la familia, en los ambientes de los niños, sucede, por supuesto, ha sucedido en la escuela, en la iglesia, en la comunidad, y eso nos obliga a tener una iniciativa que no es la solución, pero que sí nos sacude como sociedad a empezar a replantear elementos como, por ejemplo, cómo proteger a nuestros hijos, la educación sexual tan necesaria para nuestros hijos, que no raye con ninguna filosofía ni religión, pero que tampoco niegue el derecho que tienen nuestros hijos a ser educados, formados adecuadamente para protegerse en temas de riesgos sexuales, y además dentro de su propia formación integral. Es para nosotros súper importante todas las medidas de prevención y acción que hagamos para proteger a nuestros hijos. Sentido, ingeniero, ¿qué es lo que está haciendo la coordinación zonal para escoger mejor a los elementos que son los que están siendo los responsables de guiar a los pequeños, a los estudiantes, tanto niños como adolescentes, y también a las personas que cotidianamente están con ellos en el ámbito educativo? Nosotros generamos el año anterior 2 instrumentos con el ministro Fander Falconi. El uno es el Acuerdo 52, que tiene que ver con los protocolos de acción y prevención, detección y sanción en casos de violencia sexual, que para el sistema particular y público nos dan elementos concretos de cómo defender, identificar y actuar frente a casos de abuso. Además, el Acuerdo 55, que obliga a las unidades educativas particulares y físico-misionales a tener procesos de selección exhaustivos, pruebas psicométricas y de personalidad que permitan hacer una selección adecuada de todos los elementos que se inserten al sistema educativo privado. Y en el sistema público nosotros estamos mejorando las pruebas psicométricas, digamos, adaptándoles a las necesidades justo por los casos de violencia sexual, y hemos contratado firmas especializadas para poder mejorar las pruebas de personalidad que ya tenían los concursos Quiero Ser Maestro. Así es que estamos trabajando justamente en eso, pero creo que lo más importante que hemos hecho en este momento son los programas de educación sexual conjuntamente con UNICEF.
Muy bien, la disposición para mañana, ingeniero, será que estarán presentes ustedes como representantes de la coordinación zonal. Tal vez hay la disposición de que estén presentes docentes, estudiantes. ¿Qué es lo que se ha resuelto? Sí, van a participar una serie de unidades educativas que voluntariamente han mostrado la intención de sumarse. Algunas de ellas tienen ya elementos de concientización, programas que han realizado al transcurso de este año y el año anterior. Así es que van a participar estudiantes. Hemos pedido que sean estudiantes ya de las edades superiores para evitar que niños puedan estar en algún elemento de inseguridad. Así es que van a participar los jóvenes, sobre todo los profesores, los psicólogos educativos, directivos, y a esta marcha hemos concretado con la familia de Jorge Palacios de que se puedan unir o hacemos una iniciativa conjunta que además nos permita mostrar, digamos, esta necesidad de la sociedad de protestar contra los abusos y de proclamar los derechos de nuestros niños. Creo que es muy importante cómo cada sociedad ve a cada uno de nuestros niños, de entender lo importante que vale un solo niño para toda la sociedad, y eso nos obliga a madurar también como ecuatorianos. Es decir, que esta marcha va por los niños en contra de los abusos. Hay que decir que esto no es contra la Iglesia, hay que celebrar la propia denuncia que hizo el Papa a la Iglesia en Chile. Eso implica que también hay una necesidad de depurarse dentro de la Iglesia, porque el problema si cometeríamos un error si lo reducimos solo a la Iglesia. Es un problema de toda la sociedad, ha sucedido y sucede en todos los ámbitos y estratos de la sociedad, y eso implica confrontarnos como ecuatorianos, depurarnos y sanearnos también, que eso es lo importante. Gracias, ingeniero, por la entrevista y por su tiempo. Muchas gracias, buen día para todos. Hemos conversado en esta mañana con el ingeniero Henry Calle. Él es el coordinador zonal del Ministerio de Educación sobre la marcha que se tiene programada para el día de mañana en protesta de los niños y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Corte comercial y continuamos con más. Inicia publicidad en la W. ¿Qué piensa la gente sobre la